Bienvenidos al podcast TechOp 503 de Noticias El Salvador SV. En este espacio de conversación y reflexión exploramos juntos temas de actualidad del Salvador y el mundo. Puedes colaborar con este proyecto vía PayPal y en los links que encontrarás en la descripción. Búscanos en tu plataforma favorita, en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, TuneIn Radio. Estamos en casi todas las plataformas como TechOp 503 de Noticias El Salvador SV. Gracias totales. Bienvenidos. Hoy vamos a darle una vuelta a una serie de noticias de mediados de febrero de 2026 que, la verdad, a primera vista parecen no tener nada que ver. Piénsalo, tenemos un tiroteo terrible en Canadá, operaciones militares de Estados Unidos, la Reserva Federal hablando de tipos de interés y de repente Shakira llenando estadios en El Salvador. La misión de hoy es justo esa, encontrar el hilo invisible que conecta todo. Vamos a ver cómo la sed de energía de la inteligencia artificial puede acabar influyendo en el precio de las hipotecas o cómo un macroconcierto puede ser un termómetro de la economía de un país. Y ahí está la clave, claro, porque debajo de cada uno de esos titulares hay flujos económicos, hay tensiones financieras. Hoy todo gira en torno a un dilema que es fundamental. Casi te diría que es una batalla psicológica en los mercados, la que se libra entre la confianza, la idea de que lo peor ya ha pasado, y por otro lado la cautela, el miedo a la complacencia ante nuevos riesgos que están apareciendo. Y esa tensión la vamos a ver en todas partes, tanto en las grandes decisiones de la política monetaria global como en la realidad mucho más concreta de un país como El Salvador. Pues vamos a ello, empecemos a desenredar esta madeja. Y empezamos por lo más duro, la seguridad. El suceso más impactante nos llega desde Tumbler Ridge, en la Columbia Británica, en Canadá. Un tiroteo en una escuela secundaria. Los detalles son desoladores. El atacante, Jesse Strang, una persona transgénero de 17 años, se suicidó tras matar a varias personas. El balance final es de 10 fallecidos y 27 heridos. Un horror absoluto. Un horror, sí. Y mientras el mundo intentaba digerir esa noticia, la maquinaria geopolítica, claro, no se detiene. Fijémonos en los puntos que, aunque parezcan lejanos, generan muchísima incertidumbre. Por un lado, Estados Unidos, que despliega 200 militares en Nigeria. Van a entrenar a las fuerzas locales contra grupos como Boko Haram. Y por otro, mucho más cerca, en la frontera con México, cierra temporalmente el espacio aéreo de El Paso. Y la razón es que estaban probando tecnología antidrones experimental contra los cárteles. Y claro, no podían garantizar la seguridad de los vuelos comerciales. Vaya, eso último da una idea de la escala de la tecnología que se está moviendo ahí, ¿no? Y si miramos al otro lado del tablero, Rusia también mueve sus fichas. Por una parte, advierte de contramedidas si se militariza Groenlandia, siempre con la vista puesta en el control del Ártico. Y por otra, algo que nos afecta más en el día a día. Empieza a restringir el acceso a Telegram. Y aquí, justo aquí, es donde la geopolítica aterriza en la economía de una forma muy tangible. A ver, a primera vista, todos estos sucesos, Canadá, Nigeria, la frontera de México, Rusia, parecen chispazos aislados en el mapa. Pero para un inversor, sin embargo, todo esto va al mismo saco, al saco del riesgo geopolítico. Es ruido, es incertidumbre, y eso obliga a recalcularlo todo. No obstante, el impacto de cerrar un espacio aéreo es muy distinto al de bloquear una aplicación. ¿A qué te refieres? El resultado parece el mismo, ¿no? Generar inestabilidad. Sí. Estás escuchando TechOp 503 de Noticias El Salvador SV. Si encuentras valor en este análisis, considera apoyar el proyecto a través de los enlaces de PayPal en la descripción. Pero el mecanismo es diferente y mucho más sutil. Lo de la frontera es un riesgo, digamos, localizado, casi físico. Pero lo de Rusia con Telegram es un ataque directo a la confianza en la infraestructura digital global. Cuando un Estado demuestra que está dispuesto a, literalmente, bajar el interruptor de una herramienta de comunicación, está enviando una señal demoledora a cualquier empresa tecnológica del mundo. O sea que no es solo bloquear una app, es como poner un cartel gigante en la frontera que dice «Innovadores, aquí no inviertan, porque no nos fiamos de la libertad». Es un riesgo que va más allá de lo económico, es casi reputacional. Exactamente. Se crea lo que llamamos una prima de riesgo por censura, en contraposición a un entorno de mercado abierto y, predecible. Aquí se está librando una guerra por el control de las autopistas de la información. Y esa guerra tiene un coste económico real que va mucho más allá de Pavel Durov y su empresa. Afecta a todo el ecosistema de innovación de un país entero. Entendido.
Entonces, si el mundo está lleno de estas pequeñas chispas de incertidumbre que ponen a prueba la confianza de los mercados, ¿quién es el bombero? Supongo que todas las miradas se dirigen a los bancos centrales y en particular a la Reserva Federal de Estados Unidos. Pues has dado en el clavo. Ahí es donde nos encontramos con el discurso de Jeff Smith, el presidente de la Fed de Kansas City. Y es una pieza clave para entender el momento actual. A ver, el punto de partida es, bueno, hay optimismo. La Fed ya ha empezado a bajar los tipos de interés. Es el reconocimiento oficial de que, bueno, la batalla contra la inflación se está ganando. Y se ha logrado sin provocar una recesión catastrófica, que era el gran miedo. Pero, y aquí viene el gran aviso de Smith, su mensaje es muy claro. Confianza no es complacencia. Es decir, celebrar la victoria, pero sin desmontar el campamento. Exacto. O quizás más como haber ganado una batalla clave, pero sabiendo que la guerra no ha terminado, que el enemigo, la inflación, se puede reagrupar en cualquier momento. Smith advierte que el mayor peligro ahora mismo es pecar de optimistas, bajar los tipos demasiado rápido y que la inflación se quede estancada por encima de ese objetivo del 2%. Sería tirar todo el esfuerzo por la borda. Y supongo que ese riesgo no es solo una intuición, se basará en algo concreto. Claro, y aquí es donde su análisis se pone realmente interesante, porque identifica dos amenazas estructurales, dos rocas enormes en el camino que, en su opinión, van a impedir que volvamos a ver los tipos de interés casi a cero de la década pasada. Son dos factores que van a mantener el precio del dinero más alto de lo que recordamos. De acuerdo, desglosemos esas dos amenazas. ¿Cuál es la primera? La primera es un viejo conocido, el déficit fiscal de Estados Unidos. Pero ahora sus efectos son más evidentes. Piénsalo como si en un mercado solo hubiera 100 manzanas, que representan todo el capital disponible. Si de repente llega un comprador gigante, el tío Sam, y dice, me llevo 50, el resto de compradores, que son las empresas, las familias que quieren una hipoteca, tienen que pelearse por las 50 que quedan. Y el precio de las manzanas sube. Exacto. Pues aquí pasa lo mismo. El gobierno necesita tanto dinero prestado que absorbe una parte enorme del ahorro. Y el precio de ese dinero, o sea, el tipo de interés, sube para todos los demás. Una analogía clarísima. La propia política fiscal del gobierno le está atando las marros al Banco Central. Y la segunda es la que a mí me parece alucinante. Vamos, sacada de una novela de Asimov, ¿quién iba a pensar que el mayor quebradero de cabeza para la política monetaria del futuro sería la sed de la inteligencia artificial? Totalmente. Y este es el punto que debería quitarnos el sueño. Schmidt está metiendo esta variable en la ecuación de la inflación, y esto es algo radicalmente nuevo. La demanda de electricidad de los centros de datos para entrenar y operar modelos de IA es, y cito textualmente, gigantesca. Esto podría crear cuellos de botella brutales en la red eléctrica. Si la demanda de energía se dispara más rápido de lo que podemos generarla, su precio sube. Para todos. Y la energía es un coste básico en casi todo lo que producimos y consumimos. Espera, que lo procese. Lo que estás diciendo es que la revolución de la IA podría ser tan voraz energéticamente que acabará manteniendo mi hipoteca más cara durante más tiempo. Es la conexión invisible entre ChatGPT y el coste de mi próxima casa. Has pillado la idea a la perfección. Si la demanda de energía se dispara por la IA, la inflación puede repuntar, y la Fed no tendría más remedio que mantener el dinero caro para enfriar la economía. Así que la conclusión es que el camino de bajada de los tipos será lento, con pies de plomo y muy dependiente de los datos. El mensaje para todo el mundo es claro: la era del dinero gratis ha terminado. La nueva normalidad serán tipos de interés estructuralmente más altos. Y esto tiene consecuencias muy reales. Hablamos de que el crédito para comprar una casa, un coche o para que una empresa se expanda no volverá a ser tan barato. Pero también plantea una paradoja tremenda para el propio sector tecnológico, ¿no? Una paradoja total. La misma innovación que promete disparar la productividad, la IA, podría, por su sed insaciable de energía, generar la inflación que obliga al Banco Central a encarecer el dinero que esa misma industria necesita para crecer e innovar. Es un equilibrio increíblemente delicado. Un equilibrio delicado. Ese dilema entre celebrar las buenas noticias sin olvidar los problemas estructurales que vienen. Es que es exactamente lo que está viviendo, pero a pequeña escala, un país como El Salvador. Nos sirve de caso de estudio perfecto. Pues sí, porque allí vemos un microcosmos de esta tensión global. Por un lado, tienes los titulares más serios. El gobierno, por ejemplo, no ha presentado la propuesta de reforma de pensiones que le pedía el Fondo Monetario Internacional. Y el plazo ya ha vencido.
Es un tema capital para la sostenibilidad de las cuentas del país a largo plazo. A la vez, la prensa publica artículos de opinión críticos con la gestión de ciertos temas, como el trabajo de los presos o la percepción de que los derechos humanos son un daño colateral. Y en medio de todo ese debate tan denso, de repente irrumpe un fenómeno que lo eclipsa todo: los conciertos de Shakira. Y por lo que leo, no es una simple noticia de cultura. Se ha convertido en un acontecimiento nacional. Moviliza a la sociedad de una forma que la política no puede. Artesanos locales creando productos inspirados en ella, museos ampliando horarios, gente llegando de países vecinos. Es increíble. Llenando hoteles, restaurantes, hay una energía muy positiva y muy visible en la calle. Sin embargo, y en contraposición a este fervor popular, también se alza alguna voz crítica. Una voz que pide, textualmente, que los conciertos no sirvan para encubrir las injusticias. El contraste es brutal. Y me imagino que ese contraste también se ve en los fríos datos económicos. Exactamente. Es una economía de dos caras, muy reveladora. Por un lado, tienes a una agencia como Moody's que mejora la perspectiva crediticia del país. Eso es un voto de confianza de los mercados internacionales. Es una señal positiva. No obstante, y aquí volvemos al dilema de Smith, esa confianza coexiste con la ausencia de reformas estructurales clave, como la de las pensiones. Es el ejemplo perfecto de la disyuntiva entre confianza y complacencia. Se genera confianza a corto plazo, pero si no se atacan los problemas de fondo, la complacencia puede pasar factura. ¿Y el efecto Shakira es solo una anécdota de color o de verdad tiene un impacto económico que se pueda medir? Se puede medir y es importante. Las previsiones de ingresos por turismo gracias a la residencia de la artista en el país son significativas. Es una inyección directa de divisas. Es un ejemplo de manual de poder blando económico. Es increíble. Al final, la herramienta de política económica más efectiva de El Salvador en febrero de 2026 no fue una reforma fiscal. No me digas qué fue. Fue el Waka Waka. Es una locura, pero los datos están ahí. La gratificación instantánea frente al trabajo de fondo. Justo. Y esa es la gran cuestión para la economía salvadoreña. En contraposición a las reformas estructurales que son complejas, políticamente muy costosas y cuyos beneficios tardan años en verse. Estos eventos culturales ofrecen un chute de optimismo y de dinero inmediato, muy visible. La pregunta del millón es si este tipo de impulsos pueden servir como un puente hacia una estabilidad económica más profunda, o si corren el riesgo de ser solo un alivio pasajero, que en el fondo enmascara los problemas estructurales que siguen ahí, esperando una solución. Creo que ese análisis encapsula a la perfección la complejidad del momento. El recorrido de hoy nos ha llevado desde una tragedia en Canadá hasta un macroconcierto en San Salvador, pasando por los despachos de la Reserva Federal. Y lo que queda claro es que vivimos en un mundo donde todo está conectado. Una amenaza a la seguridad, una decisión sobre el precio del dinero y el fervor por una estrella del pop no son historias aisladas, son caras distintas de una misma realidad global, que es compleja y está llena de contradicciones. Así es. Y para cerrar, me gustaría volver a ese punto de la inteligencia artificial, para dejar un último pensamiento en el aire. Hemos visto cómo su demanda de energía podría afectar a los tipos de interés, pero la pregunta de fondo es más profunda. Y creo que todavía no nos la estamos haciendo en serio. Mientras construimos estas mentes digitales increíblemente potentes, ¿estamos midiendo de verdad el coste físico, el coste energético que suponen? El próximo gran cuello de botella de la economía mundial podría no estar en una fábrica de chips en Taiwán, sino en la central eléctrica de tu ciudad que no da abasto. Quizá la verdadera valoración del progreso tecnológico, la que hagamos dentro de unos años, debe incluir, obligatoriamente, su factura en el mundo real, la factura de la luz. Gracias por habernos acompañado en TCAP 503 de Noticias El Salvador SV. Recuerden que pueden apoyarnos vía PayPal y seguirnos en su plataforma de audio preferida. Hasta la próxima.